Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy les habla Caterine Bonilla. El día de hoy me acompaña mi compañera Alejandra Sterling, que es la que estará atenta a los invitados que tenemos hoy. Bueno, estos invitados nos ayudan a hablar sobre un tema que está rondando últimamente en el país. ¿Qué son los impuestos? Buenas tardes a todos y muchas gracias, entrevistadora Katherine. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar sobre los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos son tributos que debemos pagar cada persona, familiar o empresa al Estado para pagar todas las necesidades que afectan a toda la población. También debemos saber que no todos los impuestos son iguales. Dependiendo de nuestra riqueza, debemos pagar más o menos. Tenemos dos tipos de impuestos, los impuestos directos e indirectos. Los impuestos directos son los gravámenes establecidos por la ley que debemos pagar todos nosotros y se aplican directamente de las personas que tienen los ingresos o el patrimonio gravado. Los impuestos indirectos son los gravámenes que recaen sobre determinados productos o servicios. Estos impuestos son iguales para todos y no tienen en cuenta la capacidad de pago del contribuyente. Bien, entonces ahora vamos con los tipos de impuestos. El impuesto nacional. Los impuestos nacionales son emitidos por el Poder Ejecutivo y sometidos a consideración del Congreso Nacional para su aprobación. También el impuesto que se fija por departamentos y los impuestos municipales. El día de hoy tenemos 5 invitados que nos hablarán sobre los tipos de impuestos. El señor Sergio nos hablará sobre el impuesto de 4 por mil, el señor Santiago nos hablará del impuesto de renta, la señorita Paola nos estará hablando sobre el IVA, la señorita Tatiana nos hablará sobre el impuesto predial y por último la señorita Marcela nos estará hablando sobre la DIAN. Muy buenos días a todos, a los televidentes también. Y pues en el día de hoy yo les explicaré qué es el impuesto del 4 por mil, cómo fue su origen y qué excepciones tienen. Bueno, pues principalmente qué es qué es el impuesto del 4 por mil. El 4 por mil es un impuesto del gobierno en el que por cada 1.000 pesos de una transacción financiera se pagan 4 pesos. Este gravamen es recaudado por los bancos y girado directamente al gobierno, con algunas excepciones. De este modo, las entidades financieras no obtienen ningún usufructo de este tributo, sino que el dinero pasa directamente a las arcas del Estado. Bueno, ahora pues el origen del 4 por mil en Colombia. El 4 por mil, también conocido como el gravamen de movimiento financiero o como sus siglas lo indican, GMF, comenzó siendo un impuesto temporal que se ha venido renovando en el tiempo, debido a su facilidad de recaudo para sanar ciertas crisis puntuales del país. El 16 de noviembre de 1998, mediante el decreto 2331 del 98, el gobierno implementó el 2 por mil para hacerle frente a la crisis bancaria que estaba pasando el país en esos tiempos. Aunque inicialmente la medida tenía una vigencia temporal de un año, en el año 1999, bajo la emergencia económica de un terremoto en la zona cafetera del país, el impuesto se prolongó por un año más y se modificó el destino de los recaudos. En el año 2000, este impuesto o gravamen convertido en permanencia pasados unos meses, su tarifa inicial fue del 2 por mil. Se incrementó en el 3 por mil para luego elevarse hasta el 4 por mil, que es el que hoy en día pues tenemos y los bancos utilizan. Bueno, muchas personas se hacen la pregunta en qué momento el 4 por mil se transformó, se puso en los bancos y ya no era del Estado. Bueno, pues la pregunta es un poco más sencilla de lo que muchas personas creen. Bueno, cuando el 4 por mil se comenzó a implementar, se hizo una manera muy general, sino sin excepciones. Por el motivo, las grandes empresas que transaban mucho dinero a diario se dieron cuenta de que podían perder una gran parte de sus ganancias con la medida. Esta fue una de las razones por las que pidieron al gobierno algunas excepciones. Lo que esto quería indicar era que este impuesto se le estaba cobrando injustificadamente a muchos empresarios que no tenían los fondos para poder ser pagado. Bueno, a pesar de estas, se empezaron a implementar en el momento, el dinero empezó a dejar de circular con la normalidad, ya que algunas personas preferían sacar su dinero y no dejarlo guardado en los bancos para que les cobraran este impuesto. En este momento se creó el mito de que son los bancos quienes se adueñan del dinero y para hacerle frente
a esta situación, el gobierno empezó a realizar cada vez más excepciones a varios grupos para que dejaran de retirar su dinero y lo dejaran en los bancos para que estos lo pudieran trabajar. Bueno, progresivamente el gobierno siguió cediendo las excepciones del 4 por mil a lo largo de que habían muchas quejas o reclamos a diferentes grupos poblacionales en el que se incluyeron pues en los productos financieros para que también fueran exonerados del impuesto. Ahora pues les hay diferentes o diversos tipos de empresas o grupos poblacionales, como ya lo mencioné, que están exentos de este 4 por mil. ¿Cuáles son estos? Bueno, primeramente los titulares de cuentas en el sector financiero pueden marcar una cuenta de ahorros como exenta de este tributo. Sin embargo, si la cuenta pasa de los 11.954.500 pesos en movimientos mensuales, se le hará el cobro de este impuesto. También en el caso de los pensionados pueden pedir este beneficio para la cuenta donde su fondo de pensiones hace la consignación de su mesada. También está también exento de pagar el 4 por mil si las transferencias entre cuentas corrientes de ahorros, cuentas de ahorro colectivo, inversiones que se encuentran en la misma entidad bancaria estén a nombre de un mismo y único titular. Y pues por último, aquellos traslados entre inversiones o portafolios que se realicen desde una sociedad comisionista de bolsa, una sociedad fiduciaria o una sociedad administradora de inversiones vigilada por la Superintendencia Financiera a favor de un mismo beneficiario también están exentas del 4 por mil. Bueno, pues acá ya les mencioné pues los mitos que este impuesto ha generado a lo largo de los años en Colombia, cómo fue su origen, cómo empezó de un 2 por mil que no iba a ser permanente y que ahora tenemos un 4 por mil que lo tenemos puesto en algunos de los productos. Ya esta fue la información de parte de Sergio Forel. Hola, buenos días audiencia. Hoy vengo a hablarles sobre qué es la renta, en qué año se implementó en Colombia. Este impuesto, gracias al empeño de la labor pedagógica de don Esteban Jaramillo, el impuesto sobre la renta en Colombia se establece por primera vez mediante la Ley 56 de 1918, que tuvo, que tuvo una estructura típicamente cedular con una tarifa muy módica. Y este fue el inicio de la renta, del impuesto de la renta en Colombia. Entonces vamos a hablar en este momento qué es el impuesto sobre la renta. Entonces el impuesto sobre la renta aquí en Colombia es un tributo que se debe pagar cuando los ingresos de una persona producen su incremento en el último año. En Colombia lo pagarán las personas naturales que hayan registrado un patrimonio bruto igual o superior a 149 millones de pesos en el año 2019. Entonces, ¿qué es el impuesto sobre la renta? Es el impuesto que se concibe cuando el patrimonio de una persona tiene un incremento a lo largo de un año. Este tributo rige en todo el país. Puede cobrarse sobre los ingresos de las personas naturales y sobre las personas jurídicas o las que tienen empresas. Entonces, ¿cómo se calcula la renta? Para poder realizar el cálculo del impuesto de la renta es necesario tener los conceptos de renta bruta y renta líquida. Entonces, ¿qué es la renta líquida? La renta líquida, este concepto se define a partir de la suma de cada uno de los ingresos de cada persona en un año gravable. Es decir, se descuentan los gastos realizados para quien funcionara dicha empresa o costos, y asimismo se hace para las personas naturales. Lo siguiente es la renta líquida. Se define como el resultado de la resta de la renta bruta y sus costos. Esta renta la aplican todas aquellas personas que en su año tengan alrededor de 149 millones 200. También las personas con ingresos de 46 millones de pesos. Impuesto a la renta, su impuesto es la renta y ganancia ocasional y dividendos. El impuesto de la renta es igual al 32% para el 2020 de ganancia ocasional y el 10% en dividendos.
Buenas tardes, Alejandra, muchas gracias por tu invitación. Entonces, yo te hablaré sobre el IVA. Primero que todo, el IVA se liquida en el portal de la DIAN y desde allí se direcciona al banco para realizar el pago. ¿Qué es el IVA? El IVA es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes y servicios y explotación de juegos de azar. El IVA se aplica a las diferentes etapas del ciclo económico de la producción, distribución, comercialización e importación. Aplica en los siguientes casos: la venta de bienes corporales, muebles que no haya sido excluida expresamente, la prestación de los servicios en el territorio nacional, la importación de bienes corporales, muebles que no hayan sido excluidos expresamente, la circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar con excepción de las loterías. ¿Qué significa esto? Cada vez que adquieres bienes de consumo, asumes un costo adicional por los mismos. Esto se traduce en el impuesto al valor agregado, es decir, al IVA. Este impuesto se cobra en el momento de la compra o consumo de productos, servicios, transacciones comerciales o importaciones. El valor del IVA depende del monto de la transacción, del tipo de producto o mercancía. Este es establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, es decir, de la DIAN. Se define al IVA como un impuesto de orden nacional, es decir, que ayudan al funcionamiento del país. Y también es un impuesto indirecto, porque no recae sobre las personas, sino que recae sobre los costos de determinados productos o servicios. Y este costo se incluye en el precio que paga el consumidor al final. Distinto a los impuestos directos, que se basa directamente sobre los ingresos, como por ejemplo la declaración de renta. En Colombia, la tarifa general del IVA es del 19% y es aplicable tanto a bienes como servicios que pueden ser gravados, excluidos, exentos o no sometidos. Impuesto predial. El impuesto predial unificado es un impuesto territorial que grava los bienes inmuebles. Este se hace efectivo con el respectivo predio independientemente de quién sea su propietario. El artículo 13 de la Ley 44 de 1990 señala que los propietarios del inmueble deben presentar la declaración anual del impuesto predial. ¿Quién debe pagar este impuesto? Este impuesto recae sobre el predio, pero es responsabilidad del propietario o poseedor, el que ocupa el predio en calidad de posesión. Liquidarlo. Se calcula de la siguiente manera: se determina la clasificación y la tarifa del inmueble. Se multiplica el valor del autoavalúo de la propiedad por la tarifa. Se divide el resultado por 1000. Se paga el impuesto antes del 26 de abril, puede descontar un 10%. Hay que aproximar el resultado al múltiplo de 1000 más cercano. Las tasas de este impuesto varían de acuerdo al tipo de propiedad y al municipio en que se encuentra la propiedad. Está entre 0,3% y 3,3%. El pago se puede hacer de manera presencial. Puedes cumplir con tu obligación tributaria acercándote a cualquiera de las oficinas de las entidades autorizadas y entregar el formulario debidamente diligenciado. Puede ser el Bancolombia, Banco BBVA, Banco de Bogotá, Banco GNB, Banco Popular, Banco de la Vivienda, Banco Avevillas, Banco de Occidente y Banco Citibank. También puede hacer las transacciones electrónicas en alguno de estos bancos o en los cajeros automáticos. Buen día, mi nombre es Marcela Rincón y voy a contarles un poco sobre la DIAN, conocida por sus siglas como Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Es una unidad administrativa especial del Estado colombiano. Es una entidad gubernamental técnica y especializada de carácter nacional, que goza de personería jurídica propia, autonomía presupuestal y administrativa. Esta entidad está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El objetivo principal de la DIAN es garantizar la seguridad fiscal del Estado y la protección del orden público económico nacional colombiano, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras
y cambiarias, y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad en las aduanas extranjeras y colombianas. En materia tributaria, la DIAN administra el impuesto sobre la renta y complementarios, el impuesto sobre las ventas, el impuesto de timbre nacional y los demás impuestos internos de orden nacional, cuya competencia no esté asignada a otras entidades del Estado, así como la recaudación y el cobro de los derechos de aduana y demás impuestos al comercio exterior y de las sanciones cambiarias. En materia aduanera y cambiaria, le corresponde la administración de los derechos de aduana y los demás impuestos al comercio exterior, así como la dirección y administración de la gestión aduanera, incluyendo la aprehensión, decomiso o declaración en abandono de mercancías a favor de la nación. Le corresponde además el control y vigilancia sobre el cumplimiento del régimen cambiario en materia de importación y exportación de bienes y servicios, gastos asociados a las mismas, financiación en moneda extranjera de importaciones y exportaciones y su facturación y sobrefacturación de estas operaciones. Para el desarrollo de dichos objetivos, la jurisdicción de la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, es decir, la DIAN, comprende el territorio nacional de la República de Colombia y su domicilio principal es en la ciudad de Bogotá. Con esto concluimos el día de hoy. Agradezco a mi compañera Alejandra Sterling por estar atenta a estos expertos que nos hablaron sobre los impuestos el día de hoy. También agradecemos a los expertos que nos pudieron hablar sobre este tema en específico y a cada uno de ustedes que nos ven desde sus hogares y pues hasta la próxima.